Y creo que es ya la última vez que lo vamos a decir, pero vamos a entrar a un segmento de asuntos destacados de la mañanera. Bueno, al menos de la mañanera del Observador, porque esta ya fue la última. El lunes será pues un mensaje, un convivio, se va a develar el cuadro que le pintaron al presidente López Obrador y ya, ese será el adiós. Así que hoy nos vamos a los últimos asuntos destacados de esta conferencia presidencial, que son sobre temas importantes, son relacionados en el asunto de la seguridad. De entrada, tenemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que las reformas de la Guardia Nacional y de los pueblos indígenas ya cumplieron con el requisito de ser aprobadas por más de 17 congresos locales, por lo que procederá a publicarlas en el Diario Oficial de la Federación. Destacó los alcances de la reforma a la Guardia Nacional, explicando la manera en cómo operaba la Policía Federal. Dijo que su preocupación era que la corrupción, pues la orillara a todo este elemento, a todo este cuerpo de elementos de seguridad, a quedar en manos inexpertas y de ambiciosos, vulgares y corruptos. Vamos a escuchar. Yo tengo que informarles también de que ya se aprobaron en los congresos locales tanto la ley de derechos de pueblos indígenas como la ley que permite a la Secretaría de la Defensa hacerse cargo de la Guardia Nacional. Y ayer ya se aprueba en las legislaturas locales tanto la ley de derechos a pueblos indígenas, que era un compromiso que teníamos, como la reforma constitucional para constituir la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya vamos a publicar estos acuerdos, así fue la votación. 21 congresos y 22, o sea que ya rebasa lo que exige la Constitución, que es la mitad de las legislaturas locales. Sí, la mitad más uno, o sea, son 17 legislaturas ya, y van a seguir seguramente aprobándose en otras legislaturas. Ya podemos el domingo o el lunes publicarlas. Esto fue un avance. Nosotros necesitamos garantizar la paz, la tranquilidad en el país, y no había más que policías municipales, estatales, y en el gobierno de Zedillo crearon la Policía Federal, que con el paso del tiempo se echó a perder por completo. Se corrompió al grado que desde Zedillo hasta el gobierno del presidente Peña ni siquiera construyeron instalaciones, cuarteles. Iba la Policía Federal a una misión y tenían que quedarse en campamentos a la intemperie o en hoteles. Desde lo cuantitativo, no hay que olvidar que en su mejor momento llegaron a tener 40,000 elementos y la mitad eran administrativos. Solo la mitad eran operativos, 20,000 elementos para todo el país. Pero además no olvidemos que de ahí sale García Luna y toda la corrupción
que se conoce, que es ya de dominio público. Entonces, necesitábamos una corporación para la seguridad pública, disciplinada, profesional, honesta, y por eso se creó la Guardia Nacional. Sin embargo, aun cuando ya son 130,000 elementos, se construyeron cerca de 500 cuarteles en todo el país. Tiene ya la Guardia Nacional, en 5 años, tiene una aceptación por parte del pueblo de México del 75%, mucho más que las policías estatales y mucho más que las policías municipales. Le gana nada más el apoyo que tiene el Ejército y que tiene la Marina, que rebasa el 80%. Bueno, mi preocupación era el que esta corporación, que nos costó bastante crear para garantizar la paz, la tranquilidad del país, para la protección de los mexicanos, mi preocupación era que quedara al garete, o como había sucedido, dependiendo primero de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de Gobernación, y manejada por gente inexperta, sin experiencia, pero sobre todo de ambiciosos vulgares y corruptos. Ese es un primer comentario que destaca el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que sí, ya se pasa esta reforma de la Guardia Nacional, pero después destacó un momento de la discusión en el Senado en donde el PAN, y usted recordará también que aquí en este espacio de Café y Noticias estuvimos dándole un resumen de cómo fueron las discusiones y la manera en que el Partido Acción Nacional había tratado de argumentar su voto en contra y la postura que había tenido. Pues hoy el presidente López Obrador también habla sobre esta discusión y dice que el Partido Acción Nacional habla de catalogar ciertos delitos como terrorismo, ya que consideró que se trata de una intención extranjera para meterse en asuntos de México. Quien hace el planteamiento es Marco Cortés y el presidente le lanza la pregunta que ¿de quién es esta idea? Ya que es un planteamiento que también le hizo en su momento el entonces presidente Donald Trump. Vamos a escuchar y ver este fragmento de la conferencia de prensa porque también pues deja mucho todos estos comentarios que dejaron los dirigentes, el dirigente del Partido Acción Nacional y los legisladores de este partido. Me llamó mucho la atención algo que no quiero que pase desapercibido. Ya cuando discutieron en lo general, hay algo que les quiero mostrar, porque es un tema de fondo que va a quedar ahí, porque esa es una intención del extranjero de poder tener injerencia en los asuntos de México. Yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN, que vamos a ver, salió de él, ¿sí? ¿O de parte de quién? ¿De dónde vino este planteamiento que quiero mostrarles? Marco Cortés,
Si me autoriza y acepta el orador una pregunta, dado que ya se pasó de su tiempo. Con mucho gusto la acepto. Sí, un momento, senador Hernández López, yo le pregunto. Sí, se acepta una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, tiene 1 minuto para preguntar y tiene 2 minutos para contestar. El país Adelante. bien vale una pregunta, senador Cortés. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario, que nos responda, si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador Permitamos que concluya la pregunta. A tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México. Le respondo que con la misma Tiene hasta 2 disposición minutos. en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir, ¿sí?, del extranjero, de organizaciones del extranjero y otros países. Es decir, si hay actos aquí en nuestro país, puedan venir, ¿sí?, el FBI, la DEA, cualquier tipo de organización, en el caso de Estados Unidos, o de Rusia o de China, para no estar pensando nada más en Estados Unidos. O sea, pero eso es lo que planteó. Entonces, cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté, ¿le salió este asunto a él o de parte de quién? Porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos. Esto me lo planteó el presidente Trump y le dije que no. Y expliqué de que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros, porque imagínense si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo, pueden entrar no solo por delincuentes organizados, sino por cualquier persona, por dirigentes opositores al gobierno, por cualquier persona que no les convenga a sus intereses. Y esa es una violación flagrante, ¿sí?, a nuestra soberanía. Eso nunca se debe de permitir, y por eso no quería dejarlo pasar, porque van a seguir insistiendo en el futuro. Y antes de irme quería fijar mi postura. Es un último raspón que no quiero decirle el último, pero al menos en las conferencias de prensa sí es el último raspón que el presidente lanza al PAN y a quien todavía es su presidente nacional. O sea, sí estaba pasando desapercibido, hay que decirlo, esta petición del panismo de decir queremos que entre la figura de terrorismo, esto para que también haya una apertura por parte de Estados Unidos para poder meterse. Hay una política
política ahí que les permite pues inmiscuirse en asuntos que sean considerados de terrorismo. Por eso esa figura en México pues no existe, y tampoco en muchos países, porque pues también es como un asunto de ponerle altos a otros países para que puedan llegar y hacer pues lo que se les antoje a nombre de la seguridad nacional, ¿no? De estar en el combate al terrorismo. Le contesta Marco Cortés al presidente, le dice: presidente, nos estás dejando un país incendiado con miles de familias aterrorizadas por el crimen organizado. Por eso propusimos tipificar en México el delito de narcoterrorismo para lograr, como muchos países del mundo, la urgente y necesaria cooperación internacional. Cooperación internacional es una manera bonita de decirle a México que le está dando el permiso a Estados Unidos de meterse en lo que desee. Dice: es urgente y necesaria la cooperación internacional para poder combatir con efectividad la creciente violencia e inseguridad que padecemos. La pregunta para usted, López Obrador, y para el régimen morenista es: ante su fracaso frente a la violencia e inseguridad, ¿por qué se niegan o a qué le temen de que otros países colaboren con México a combatir eficazmente el narcoterrorismo que padecemos? Como les digo, pues Marco Cortés lo disfraza mucho con esto de cooperación internacional, cuando ya sabemos la historia del injerencismo, que dice que otros países colaboren, pues que es básicamente lo mismo, ¿no? También aquí es importante destacar de este segmento que recupera el presidente de la discusión en la Cámara de Senadores, de la respuesta de Adán Augusto López Hernández, que es muy breve, pero leía un comentario por acá con el que me identifiqué, de que no le entendí muy bien a la respuesta. Él le dice algo así como de: lo haré en medida que ustedes voten a favor de la reforma. Pero ahí recupero lo que también dice el presidente López Obrador, Perla, que es: si hubiera Morena en algún momento aceptado esos lineamientos, yo no hubiera publicado esa reforma en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, deja también una alerta, deja una alerta importante, no solamente de decirle al PAN, ¿no? Así de: oye, estamos entendiendo qué es lo que quieres hacer a nombre de la cooperación internacional, ¿no? Sino que también le dice a Morena: no puedes estar aceptando todo así nada más con el objetivo de que se aprueben las reformas, porque el presidente fue muy claro al decir: si Morena hubiera seguido 1 centímetro en esa petición de Marco Cortés, el presidente no hubiera dado ese paso de publicar la reforma en el DOF, y con lo tanto se cancelaría la reforma de la Guardia Nacional. Sí, porque ahí sí también lo que intentaban colocar es esta idea de, bueno, que venga Estados Unidos a ayudarnos, que venga una vez más a tratar de contener esta inseguridad que se vive en México y estos actos que hemos estado viendo, ¿no? Creo que también es entender una vez más la manera en que trata de actuar el Partido Acción Nacional, siempre recurriendo a Estados Unidos, siempre tratando de decirle: oigan, ayúdenos por favor, así como lo han hecho todo este sexenio, incluso en el momento de ir a hablar con la OEA, ir a hablar con ciertas universidades, ir a hablar con ciertos personajes que sabemos la manera y la estructura que también han consolidado ellos con esta intención de seguir teniendo el poder y de seguir diciendo: ustedes son los que nos deben de dictar, Estados Unidos, ustedes nos deben de dictar cómo actuar y cómo tratar de entender esto que se está viviendo. Y hoy también el presidente López Obrador evidencia lo que sucedió en la discusión del Senado al momento de decir: a ver, no es una idea del Partido Acción Nacional, no es una idea que surja de ustedes, esto ya habían venido conmigo, ya me lo había platicado el expresidente Donald Trump, con la intención también de llamar narcoterrorismo y de seguir con esta idea de que el narcotráfico es lo que está dominando aquí en la esfera política de México. Entonces, siguen con estas intenciones de querer desvirtuar los temas y de querer decir: tiene que haber un injerencismo, tiene que venir a ayudarnos otro país, porque definitivamente nosotros no podemos. Aquí también lo que sumo son los discursos que ellos mismos estuvieron dando durante las sesiones del Senado. Reconocieron que esta ola de violencia inicia también de una manera desorbitada con Felipe Calderón, que es parte de las filas de Partido Acción Nacional, porque también en su momento no le dijeron a Felipe Calderón: oiga, necesitamos que Estados Unidos
nos ayude más, porque de que nos está ayudando y de que también ya hay forma de que esté aquí teniendo injerencismo en nuestro país, ya la hay, pero ahora lo necesitamos de una manera más extrema para que se contenga esta ola de violencia que desata toda la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y que hasta el momento seguimos padeciendo cada uno de estos estragos que dejó lo que él inicia y con este partido Acción Nacional cuando estuvieron en el gobierno. Sin embargo, pues eso se les olvida completamente. Lo importante también para ellos es querer regresar a ese momento de decirle a Estados Unidos, ayúdenos, estén aquí con nosotros, por favor, vigílenos, porque pareciera que México es un adolescente que necesita de un cuidado de un padre y el padre lo encontramos con Estados Unidos. Entonces, ha quedado muy marcado ahorita y también con este suceso que vimos de España, que México es grande, es un adulto que sabe tomar sus decisiones y que sabe también respetar cada uno de los pensamientos que existen aquí y de lo que se ha planteado en las estrategias. Entonces, sabemos que se puede, que hay una gran deuda que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene que ver con los temas de inseguridad. Sin embargo, se tiene que seguir trabajando y eso es lo que se va a tratar de generar en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, vienen comentarios, vienen críticas, pero eso sí, dejar claro que no hay injerencismo y que no lo debe de haber en los siguientes años. Entonces, amigos, la moraleja que tenemos de esta historia es que cuidado con los panistas que vengan a decirte que quieren cooperación internacional. Cuando un panista, si se lo encuentran en la calle, les dice, amigo, vamos por una cooperación internacional, corran del lado contrario y sálvense, porque estoy segura que es algo de lo que vamos a escuchar durante la siguiente administración. O sea, de sí o sí, le quieren abrir la puerta al extranjero. Sí o sí, ahí está.